Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien. Seguimos con la cuarta clase del tema primero, que es filosofía. En la sesión de hoy nos ocuparemos de los primeros filósofos, de los filósofos presocráticos. Si bien en la sesión anterior estuvimos hablando del nacimiento de la filosofía, es decir, de ese paso del mito al logos, hoy nos ocuparemos de hablar sobre aquellas personas que utilizaron por primera vez ese lenguaje racional, razonado, argumentado, el logos. Hablamos, como os digo, de las primeras personas que hicieron algo así como filosofía. La idea fundamental de la clase es que cuando acabe al menos sepamos dos cosas. 1. ¿En qué sentido se puede decir que el pensamiento de estos primeros filósofos presocráticos es racional? Recordad que durante todo este tema hemos hablado de la división entre saberes prerracionales y saberes racionales. Pero también, en segundo lugar, lo que me interesa es ver por qué lo que hicieron estas personas, estos primeros filósofos, puede ser considerado filosofía o un tipo de pensamiento filosófico. Si al final de la clase podemos responder a estas dos preguntas, estaremos un pasito más cerca de ser capaces de responder la pregunta ¿qué es filosofía? Así que, vamos allá. Hablemos de los filósofos presocráticos. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, como os decía, en esta clase nos ocuparemos de los primeros filósofos. Es importante que recordemos el nombre que reciben estos primeros filósofos, el nombre de presocráticos. Los primeros filósofos son los filósofos presocráticos. ¿Y por qué se les llama así? Pues sí, seguramente ya lo habéis adivinado. Se llaman así porque de alguna manera se les sitúa antes de Sócrates. Presocrático significa que de alguna manera se sitúan antes de Sócrates. ¿Significa eso que todos ellos fueron personas que vivieron en un tiempo anterior a Sócrates? No necesariamente. Como veremos, algunos de ellos fueron coetáneos de Sócrates, es decir, que vivieron durante el mismo tiempo histórico que Sócrates. Lo importante a la hora de hablar de los filósofos presocráticos es que tengamos muy claro que se ocuparon de una serie de temas diferentes a Sócrates. Digámoslo ya, lo que define a los filósofos presocráticos fue el ocuparse de una observación de la naturaleza, mientras que Sócrates, como veremos, centró su atención en analizar no tanto la naturaleza, sino al ser humano. Esto lo podremos ver con más calma más adelante. Por el momento, quedémonos con esta idea. Los filósofos presocráticos se centraron en un análisis de la naturaleza. El término técnico que define aquello que observaron o que analizaron o sobre lo que pensaron los primeros filósofos es el término griego physis. ¿Y qué es esto de la physis? ¿Os suena alguna otra palabra que conozcáis? Sí, desde luego, el término physis nos recuerda mucho al término física. Y la física es esa ciencia que estudia la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es la physis? ¿Qué es esa physis que analizaron y pensaron estos filósofos presocráticos? Podemos definir la physis como una naturaleza ordenada. Esta idea de un orden en la naturaleza va a ser fundamental para entender ese cambio de mirada que realizan los filósofos presocráticos. Esta idea de orden en la naturaleza, esa idea de una naturaleza estructurada a la que se refiere la physis, tiene que ver con algo parecido a lo que hoy en día podríamos entender como leyes científicas. ¿Recordáis cuando hablamos del paso del mito al logos? Dijimos que una de las causas era la arbitrariedad del mito. El mito ofrecía una explicación caótica, desordenada de la realidad. Los primeros filósofos, al centrarse en esa observación de la physis, partían de la idea de que la naturaleza es algo ordenado, estructurado, con una especie de leyes. Y ese orden, precisamente, era algo que podía ser conocido. Entonces, es muy importante que relacionemos los términos presocráticos con el término griego physis, naturaleza ordenada.
Pero en esta relación será importante añadir un nuevo concepto. Hablamos del término griego argé. ¿Y qué es esto del argé? El término argé puede traducirse de muchas maneras, como por ejemplo poder, primer principio o origen del todo. Es el término griego que aparece en palabras como monarquía. Monos y argé significa que el poder está concentrado en una persona. Pero, ¿y qué tiene que ver esta idea del argé con la physis, con esa naturaleza ordenada? Bueno, esto es un poco abstracto, pero intentemos entenderlo. Los filósofos presocráticos observaron que hay alguna especie de orden o estructura en la naturaleza, como decíamos. Pero, ¿cuál es el origen de ese orden? ¿Cuál es la causa de que todo esté ordenado? Debe haber algo así como un principio que sea la causa del orden, un origen de todo el ordenamiento en la naturaleza. Si hay leyes, es porque hay algún principio que las hace ser tal y como son. Pues precisamente ese primer principio, ese origen de todo, ese poder que organiza toda la naturaleza, es el argé. Entonces, es muy importante que retengamos esta idea. Los filósofos presocráticos observan la physis, una naturaleza ordenada. ¿Pero por qué está ordenada? Gracias a un principio primordial o un origen de todo orden, a una causa. Y esa causa no es otra que el argé. Tenemos, pues, dos conceptos fundamentales que relacionar con los filósofos presocráticos: la physis y el argé. ¿Y esto es tan importante? Pues sí, porque como dijimos el otro día, lo que están haciendo estas personas es intentar explicar la realidad ya no a partir de seres sobrenaturales o dioses, sino a partir de la observación de la naturaleza y su descripción a través de conceptos. En eso consistía, como dijimos, el logos, un lenguaje racional sobre aquello que observamos. Y en relación con esto, repetiremos la idea que hemos señalado anteriormente. Cuando hablamos de filósofos presocráticos, no hacemos referencia solamente a filósofos que pensaron antes de Sócrates. Cuando hablamos de los filósofos presocráticos, hablamos de esa serie de filósofos que centraron su observación en la naturaleza. Si son presocráticos, fue porque a partir de Sócrates la preocupación principal de la filosofía fue no tanto la naturaleza, sino el ser humano. De hecho, se dice, y esto lo estudiaremos más detalladamente en la próxima sesión, que Sócrates realiza un giro antropológico en la filosofía. ¿Qué significa esto? Que si los filósofos presocráticos tenían el foco puesto en la physis, en el argé, esto es, en la naturaleza, Sócrates realiza un giro antropológico. Es decir, cambia el foco de la atención de la filosofía ya no tanto hacia la naturaleza, sino hacia el ser humano, fundamentalmente en su dimensión ética y política. Muy bien, tenemos por tanto a unos primeros filósofos que se ocupan de analizar el orden en la naturaleza a través de los conceptos physis y argé. A partir de ahora, de lo que se trata es de ver quiénes fueron estos filósofos y qué consideraban que era el argé. Pero alerta, spoiler, vais a ver que cuando hablemos de los diferentes pensadores, de los diferentes filósofos presocráticos, nos encontramos ante diferentes definiciones de lo que es el argé. Cada uno va a decir que el orden proviene de un sitio. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo importante ahora no es saber quién tiene razón. Lo importante es que veamos que sus respuestas, aunque sean diferentes, comparten una manera de mirar la realidad. Si bien cada pensador dirá que el argé es una cosa diferente, lo importante es que todos comparten una manera de responder, ya no desde el mito, sino desde el logos, desde ese lenguaje racional que parte de la observación del mundo. Dicho de otro modo, aunque veáis que estas explicaciones no son del todo científicas, me interesa que veáis en ella un principio de mirada científica del mundo, donde ya no nos basamos en seres sobrenaturales, sino en aquello que podemos observar. Este cambio de mirada es la que nos permite decir que estos primeros filósofos fueron los primeros en utilizar el logos, que como dijimos en la última sesión, define el nacimiento de la filosofía. Entonces, ¿estáis listas? ¿Estáis listos? Veamos quiénes fueron los primeros filósofos, los filósofos presocráticos.
Empecemos por el que es considerado el primer filósofo de todos. Hablamos de Tales de Mileto. Quizá os suene ese nombre porque Tales fue el autor de un famoso teorema matemático. Sí, el teorema de Tales. Y es que los primeros filósofos entendían que la observación de la naturaleza incluía campos como la filosofía, la astronomía y también las matemáticas. Pues bien, ¿qué dijo Tales? Para Tales, el arjé, es decir, el origen de ese orden en la naturaleza, está asociado con el agua. Ah, vaya, qué novedoso. ¿Y estos son los que explicaban el mundo racionalmente? ¿Va un tío y dice que el origen de todo es el agua? Insisto, lo importante es que veáis lo que supone decir algo así. Esta idea de que el agua estaba en el origen de todo ya estaba presente en algunos mitos egipcios. Pero en los mitos, esta idea del agua como origen de todo se relacionaba con dioses, con seres sobrenaturales. Sin embargo, Tales explicará la realidad partiendo de algo observable y, por lo tanto, discutible. De hecho, Tales observó que la vida se abría paso allá donde había agua. Donde hay agua, vemos árboles, y todos los animales también necesitamos agua para vivir. Lo que hace Tales es que por primera vez explica esa idea de un orden en la naturaleza partiendo de la observación y dejando de lado los dioses. Pero veamos más ejemplos de arjé. Hablemos de otro filósofo presocrático. Hablemos de Anaximandro. Anaximandro fue un discípulo de Tales. Él vio que el agua no está necesariamente en toda la realidad. Por ejemplo, en el aire o en las piedras no hay agua. Lo que hizo Anaximandro fue proponer un arjé diferente. Según él, el origen de todo el orden en la naturaleza estaba en algo llamado apeiron. Apeiron en griego significa lo indeterminado. Sí, esto es un poco abstracto. ¿Qué significa decir que todo el orden en la naturaleza procede de algo indeterminado? Bueno, para explicarlo, diremos que Anaximandro entendía que de esa cosa indeterminada surgían siempre dos contrarios. O por decirlo de otra manera, Anaximandro entendió que en la realidad siempre encontramos elementos enfrentados entre sí. De este modo, el calor se opone al frío o el día se opone a la noche. Esto es interesante, porque si lo observáis, también Anaximandro arrastra una idea que ya estaba presente en los mitos. Hablamos de que la naturaleza se configura a partir de la lucha. Pero los mitos decían que aquello que ordena la realidad es la lucha entre dioses. Ahora Anaximandro lo explica de manera más racional hablando de un conflicto entre elementos. De nuevo, sin la presencia de dioses. Tenemos por lo tanto que para Tales el arjé es el agua, mientras que para Anaximandro el arjé es el apeiron, lo indeterminado del que surgen contrarios enfrentados. Continuemos con otro pensador presocrático, Anaxímenes. Cuidado, sé que los nombres son nuevos y se pueden confundir. Anaximandro no es el mismo que Anaxímenes. Bien, ¿quién fue Anaxímenes? Anaxímenes vio que este principio indeterminado del que hablaba Anaximandro era demasiado vago, demasiado abstracto. Él, de hecho, propondría otro arjé diferente, el aire. ¿Por qué? Porque él vio que las cosas pueden cambiar de estado según el calor o el frío del aire. Así, el agua puede congelarse o pasar a un estado gaseoso en función de la temperatura del aire. Aunque esto sea más o menos discutible, de nuevo, lo que me interesa es que veáis cómo se trata de una explicación racional que parte de la observación de la naturaleza, que deja de lado los dioses. Y quizá algunos o algunas de vosotras ya estaréis oliéndoos la tostada. ¿Agua? ¿Aire? Aquí falta alguien que nombre los 4 elementos. Nos falta el fuego y la tierra, ¿no? Pues sí. Hablaremos ahora del filósofo presocrático Empédocles. Este sería el primero en hablar del arjé como un conjunto de 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Según Empédocles, estos elementos se juntaban o separaban en base a lo que él llamó la amistad o discordia. Dicho de otro modo, Empédocles observó que en la naturaleza algunos elementos se reúnen para formar algunos objetos, de manera que un elemento predomina sobre los demás.
Con ello, se podía explicar la mayor presencia de un elemento concreto en algún objeto, como por ejemplo el mar, donde predominaría el agua y la tierra, o una antorcha, en la que predominaría el fuego y la tierra. Como veis, hasta el momento, cuando nos hemos referido a los filósofos presocráticos, que se ocupan de observar la physis e identificar el arjé, nos hemos referido a pensadores que sitúan el arjé siempre en un elemento de la naturaleza. Hemos hablado del agua, del aire, incluso de los 4 elementos. Pero como veremos a partir de ahora, hay una serie de filósofos presocráticos que van a identificar el arjé con principios más abstractos. Esto es especialmente visible en el caso de Pitágoras. Sí, otro matemático. Para él, el arjé no podría ser otra cosa que el número. Aunque de nuevo, esto suena bastante raro. ¿Cómo tenemos que entender esa idea de que el número es el origen del orden en la naturaleza? Pues bien, la idea de fondo para Pitágoras es que en la naturaleza, al igual que en los números, hay una relación de equilibrio, de proporción. De hecho, Pitágoras hablará del término de armonía. ¿Os suena la armonía? Para aquellos o aquellas que sepáis un poquito de música, sabréis que la armonía tiene que ver con una proporción numérica entre notas. Un acorde no es otra cosa que una superposición de notas que guardan una relación matemática entre ellas. Pues bien, Pitágoras entendía que el orden en la naturaleza era algo parecido a un acorde, en el que la multiplicidad de cosas, la multiplicidad de notas, guardan una relación armónica, proporcional entre ellas. Igual que hay leyes en la naturaleza, esas leyes de la naturaleza serían algo parecido como a las leyes de la armonía que se encuentran en un acorde. En definitiva, esta armonía que relacionamos con el número es la que nos permite entender por qué para Pitágoras el arjé o primer principio era algo tan abstracto como el número. De hecho, esto queda representado en una figura llamada tétrada o en griego tetrakis. Mirad. Esta tétrada o tetrakis ejemplifica la armonía a la que hacíamos referencia. Hay una multiplicidad ordenada, equilibrada. Hay una armonía en el conjunto. Pero pasemos a los 2 últimos filósofos presocráticos. ¿Estáis un poco cansados y cansadas ya? Un último esfuerzo. Nos ocuparemos, por último, de los filósofos presocráticos Heráclito y Parménides. Heráclito identificó el arjé como el fuego. Para él, aquello que define la realidad es el hecho de estar en un continuo cambio, en una transformación constante, como las llamas de un fuego. Parménides, por el contrario, se centró en aquello que es constante, aquello que permanece. Parménides vio que sí, tal y como decía Heráclito, las cosas cambian. Por ejemplo, aunque parezca mentira, yo era más pequeñito cuando nací. Sí, no tenía esta barba, aunque os extrañe. Entonces, ¿qué es lo que dice Parménides? Sí, cuando yo miro la realidad, veo que ha cambiado. Pero esos cambios tienen que estar organizados por algo que sea constante. Aquello que causa todos esos cambios tiene que ser permanente. Porque si no, algo que fuera verdad ahora mismo podría ser falso después. Sí, sé que todo esto es muy abstracto, pero lo iremos viendo con calma a medida que avance el curso. Por el momento, lo que nos interesa es recordar que para Heráclito la realidad es algo en constante cambio, mientras que para Parménides la auténtica realidad tiene que ser algo constante, permanente. Si bien cuando observamos la realidad las cosas están cambiando, el principio o la causa de ese cambio tiene que ser constante y puede ser conocido. Esta idea de una realidad que se transforma, pero a la vez que es constante, va a ser muy importante, sobre todo cuando hablemos de la filosofía de Platón. En fin, como decíamos al principio de la clase, hemos podido ver de qué manera los diferentes filósofos presocráticos explican el orden en la naturaleza. Cada filósofo propone una causa del orden, un arjé. Para Tales era el agua, para Anaximandro era el apeiron, para Anaxímenes era el aire, para Empédocles la conjunción de los 4 elementos, para Pitágoras el número, para Heráclito el fuego y para Parménides, aunque no hay un término para hablar sobre el arjé, diremos que es lo permanente. Entonces, ¿os acordáis del spoiler?
Dijimos que lo importante no es que cada uno dé una respuesta diferente. Lo más importante es que veamos qué tienen en común todas estas respuestas. Lo importante, como hemos visto hasta ahora, es que por primera vez se busca dar respuestas racionales, razonadas o argumentadas. Y las razones o los argumentos se pueden discutir, mejorar y sustituir. Por eso, podemos decir algo así como que los primeros filósofos pueden ser considerados como los primeros científicos. De la misma manera que podemos decir que la filosofía supone esos primeros pasos que da la ciencia. Con esto, espero que comprendáis en qué sentido se puede decir que tanto la filosofía como la ciencia pueden ser considerados saberes racionales. Si todo va bien, ahora mismo podríais explicar detalladamente esa división a la que hacíamos referencia entre saberes prerracionales y saberes racionales. O dicho de otro modo, deberíais ser capaces de explicar qué diferencias hay entre esos modelos de saber o explicaciones de la realidad que son la magia, el mito, la religión o la filosofía y la ciencia. En cualquier caso, en la próxima sesión seguiremos profundizando en presentar a esos primeros filósofos, los filósofos que dieron los primeros pasos junto a la filosofía en la antigüedad. La idea, como ya hemos dicho, es ir perfilando una respuesta a la pregunta por ¿qué es la filosofía? Pero eso, como os digo, será en la próxima clase. Espero que esta os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!